¿Qué tal, amigos de Venezuela, América Latina y el mundo? Hoy estamos en una entrevista súper especial. Estamos con un candidato a la presidencia de Venezuela, quien hoy visita la zona de frontera, visita Cúcuta para conocer su realidad, para conocer cuál es el verdadero panorama de esta zona, de esta región tan históricamente pues entrelazada, Venezuela y Colombia. Y se trata de Luis Eduardo Martínez, quien es candidato a la presidencia de Venezuela. Luis Eduardo Martínez, candidato por Acción Democrática, bienvenido. Saludo, por supuesto, al pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, muchos saludos, mucho cariño a los venezolanos que nos están siguiendo, también a los colombianos, especialmente los habitantes del norte de Santander. Nos encontramos en Cúcuta después de haber pasado varias horas en el puente de Simón Bolívar y Mediaciones, y nos aprestamos a cumplir una apretada agenda que durante hoy y mañana nos permitirá sumergirnos más en la realidad de las fronteras, en el drama de la migración y en la necesaria relación cercana bilateral entre Colombia y Venezuela. Luis Eduardo tiene una trayectoria política bastante reconocida, diputado de la Asamblea Nacional, ha sido gobernador también. ¿Por qué decidir lanzarse en la situación, en el panorama que tiene Venezuela? ¿Por qué decidirse ir por la presidencia de Venezuela? Porque sé tener las credenciales, las competencias, las experticias para conducir al país en una situación tan difícil, porque soy un gran conciliador, soy el vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, y de allí he probado que nuestra capacidad de consensuar es la que se requiere para los tiempos que vienen, que van a ser difíciles, complejos, y porque adicionalmente a eso me apoyan los partidos históricos de Venezuela. Acción Democrática y COPEI, otrora rivales, hoy marchan junto a mí. Bandera Roja, otrora en la guerrilla, hoy adelanta la lucha cívica, también me apoya. Y otras organizaciones políticas, entre las cuales destaca Unión Nacional Electoral, la Derecha Democrática Popular y la Organización Política Movimiento Republicano. Esa suma de apoyo garantiza no solamente el triunfo electoral el 28 de julio, sino más importante, la gobernabilidad a partir del día de la juramentación como presidente de la República. Quiero preguntarle, ¿cuál considera que es la principal problemática que hoy día afronta Venezuela? Los ingresos, los pagos, los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, sin ninguna duda, hay muchísimos problemas, pero el que más afecta a las familias venezolanas es las cantidades ridículas, por decir una expresión suave, que perciben como ingresos. Para recordarle a quienes nos siguen en Colombia, el salario mínimo de Venezuela es de menos de $4 al mes. Yo estoy seguro que el salario colombiano es muchas veces mayor, y adicionalmente a eso hay una escalada en los precios que es muy superior a buena parte de los países del continente. Se cobra en bolívares devaluados y se gasta en dólares cada día más escasos. Pero la realidad, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo abordar el tema de mejores salarios de la economía venezolana? ¿Cómo enfrentarlo? En una primera etapa, con la disposición de los fondos que han sido incautados y que se encuentran en el extranjero. Entre una y otra instancia hay unos 21.000 millones de dólares que han sido retenidos en el Banco de Inglaterra, en el Fondo Monetario Internacional bajo la figura de derechos especiales de giro, en el Novobank, en Citibank y otras entidades, sin contar con recursos que todos los años generan por la vía de ganancias empresas como Citgo y la misma Monómeros, que está, por cierto, aquí en Colombia. Esa masa monetaria es suficiente para, en una primera etapa, en unos primeros meses, soportar el incremento salarial, mientras que se reactiva la industria petrolera libre de sanciones. Podremos rápidamente, en alianza con petroleras extranjeras, escalar hasta una producción que hemos estimado de 1.200.000, 1.300.000 barriles diarios contra los 850.000 que ahora se produce. Esos son millones y millones de dólares que deben soportar el ingreso incrementado. Ingreso incrementado significa mayor capacidad de compra significa mayor demanda, y con tal entonces empresarios y emprendedores podrán aumentar su producción y su productividad, en el entendido de que van a poder colocar sus bienes y servicios. Hablemos un poco de la dinámica política de Venezuela, porque al parecer la oposición, existen 2 o 3 oposiciones en Venezuela, no han logrado un consenso como tal. ¿Cuál es la posición de usted como candidato y por supuesto del partido al cual representa, o a los partidos que representa? Pero tal como tú lo has señalado, hay varias oposiciones. ¿Por qué? Porque hay visiones diferentes de cómo enfrentar los grandes problemas nacionales, pero todos estamos conscientes que es necesario
la mayor unidad. Personalmente estoy dedicado a, además de hacer campaña electoral, a procurar con los restantes candidatos, 9 restan aún en la competición electoral, para que se produzcan algunas declinaciones. Hace pocos días se produjo la declinación del principal partido de oposición, Junta de Acción Democrática, que es COPEI. Su candidato me apoyó, hay otros partidos que también sus candidatos han declinado y me apoyan, y otros que se aprestan a apoyarme. Pero igual, lo más importante es que se entienda que tenemos que hacer un gran esfuerzo unitario. Eso va a garantizar la derrota de Maduro. El tema que está en la palestra pública, el tema de Edmundo González a la presidencia, ¿cuál es su opinión? Muchos candidatos he visto que se han referido como un títere de María Corina Machado. ¿Cree usted igual o piensa igual que esos candidatos? Yo soy un hombre respetuoso de las personas, no importa que piensen diferente a mí. Por lo tanto, yo quiero decir que él tiene todo el derecho de postularse, él cumple con los extremos de la Constitución, tanto es así que fue admitido por el Consejo Nacional Electoral. La manera que él aborde la campaña electoral, los temas que presente, cómo lo presente, ya depende de su comando de campaña. Si él, en su contacto con los venezolanos, se percata de que su opción no es la mejor, yo le invitaría a que se incorpore a la nuestra. Si él, en su trajinar por Venezuela, consigue simpatía que generen confianza, eso también es positivo. Nunca ha sido distinto. En Venezuela no hay ningún proceso electoral donde ha habido 2 candidatos, uno del gobierno y de la oposición. Pero también pasa en muchas partes del mundo. Yo estoy seguro que en Colombia no solamente compiten los candidatos de los partidos tradicionales, tanto es así que el propio Petro se erigió vencedor en contra de los partidos tradicionales, liberales y conservadores. Ahora existen otras opciones y esa es la democracia. Van cambiando las fuerzas políticas con el pasar de los tiempos. Hablemos de las garantías. ¿Existen hoy día garantías? Porque eso es otro de los temas y normalmente lo que vemos, los que estamos fuera de Venezuela, dentro de los grandes medios de comunicación, hablan de las garantías electorales. ¿Existen hoy día esas garantías en Venezuela para que la gente salga a votar? Si me hubieses hecho esa pregunta algunos días, te hubiese dicho que las garantías existentes, si bien no son las perfectas, eran suficientes para acudir al proceso electoral. Hoy tenemos algunas dudas porque la Asamblea Nacional, de la cual yo soy miembro, aprobó con nuestro voto salvado exhortar al Consejo Nacional Electoral a que retirara la invitación al principal observador internacional, que es en la Unión Europea. Yo me manifesté abiertamente en contra y sigo insistiendo de que se rectifique esa decisión. El acompañamiento internacional es fundamental para la credibilidad en el proceso electoral. Eso hoy es una nube negra que esperamos disipar. Y finalmente, en esta materia, les digo a ustedes lo mismo que les dije a la delegación técnica de la Unión Europea, del PNUD y de embajadores de varios países, entre ellos el embajador de Colombia en Venezuela, con quien me reuní hace pocos días en su residencia oficial. Los responsables de que el proceso sea creíble, transparente, somos nosotros, somos los candidatos, somos los representantes de los partidos políticos. Si en cada mesa hay un testigo bien formado, bien preparado, bien motivado, bien comprometido, no hay posibilidad de que haya fraude en Venezuela. Los fraudes que se han visto, locales algunos, regionales otros, han sido producto de la inexistencia de testigos en las mesas, pero es una responsabilidad nuestra, no de ninguna instancia internacional. Eso se traduce que el 28 en la noche o en la madrugada, cuando se reconozcan los resultados, sean cual sea, ustedes lo van a reconocer. Bueno, pues claro que lo voy a reconocer, si yo voy a ser el presidente de la República. Cualquiera que sea el resultado, cualquiera, y repito, yo espero ser electo presidente de la República, pero cualquiera que sea el resultado, lo que le conviene al país es el reconocimiento nacional y posteriormente el reconocimiento internacional. Pero lo que más le conviene al país es que, conocido el resultado, nos dispongamos a gobernar juntos por Venezuela. Yo soy partidario y lo promuevo de un gran acuerdo nacional, que cesen los conflictos, las peleas, para garantizar que el país salga adelante. Colombia debería estar muy interesada, por cierto, que eso pase, porque la ola migratoria que ha afectado a este país, que ha atravesado por distintas vías, hoy son las trochas, ayer eran los páramos, que terminan en el límite con Panamá, en la selva de Darién, o se van hacia el sur. Esa ola migratoria pudiera ser mucho más grave y numerosa si los venezolanos no encuentran en un nuevo gobierno la solución de los problemas económicos, porque los venezolanos no emigran por razones políticas, los venezolanos están emigrando por razones económicas. Totalmente de acuerdo. Por esos muchos millones, 8 millones dice ACNUR,
que se han marchado, tenemos que hacer un esfuerzo para que los que están no se vayan y para los que se han ido piensen en regresar. Totalmente de acuerdo con sus palabras. Y precisamente hablando de eso, venimos a hacer un recorrido por toda la zona fronteriza, por el Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué logró notar o qué sintió la gente que logró saludar? Bueno, para ser absolutamente sincero, voy a repetir lo que le dije a ustedes privadamente. Noté una menor presión que en ocasiones anteriores que he estado en el puente y en Cúcuta. Es posible que sea producto del día, de la hora, pero se siente menos la presión migratoria. Es posible también que haya grandes expectativas en Venezuela esperando que pase el 28 de julio. Noté también un hecho que ya había oído aquí en Cúcuta de empresarios, esta vez lo oí de personas humildes que estaban en la zona. Me parece increíble cuando escucho que era preferible el estatus de la relación binacional cuando los puentes estaban cerrados. Comerciantes, empresarios del norte de Santander me dijeron en una ocasión que con los puentes cerrados el tránsito por las trochas era mucho más transparente y más claro que por las distintas instancias. Irónicamente, se daban por encima. Pero hoy vi a algunos hombres reclamando que era preferible cerrar los puentes porque de esa manera se dinamizaba la economía de la frontera. En cualquier caso, sí digo claramente, mi intención es hacer realidad el sueño de Bolívar, que se produzca una integración total entre Colombia y Venezuela, que se elimine cualquier barrera arancelaria, fronteriza, tributaria, para que sin ninguna limitación, una especie de zona económica como existe en la Unión Europea, pueda transitar el comercio entre ambas naciones. Tanto el norte de Santander como Táchira se van a beneficiar con una propuesta de esa naturaleza. Por lo demás, también defiendo la creación, decreto de una zona económica especial binacional, donde el aeropuerto de Cúcuta sea el eje de todo el movimiento comercial de exportación e importación que se va a generar. Hablando precisamente, y seguimos en el tema de la frontera, y otro de los temas polémicos en este punto es el tema de la seguridad. Se habla de bandas criminales que son quienes presuntamente tienen el poder en estas zonas económicas. ¿Qué piensa hacer en su gobierno, dado caso, con el tema de la seguridad y con los grupos al margen de la ley? Nosotros tenemos una fuerza armada en las cuales yo creo, a las cuales respeto. Una de las funciones fundamentales de la Fuerza Armada de cualquier país, pero en este caso de la venezolana, es resguardar su frontera, es cuidar de la seguridad en la frontera. Así que tengan, y lo digo con serenidad, sin altivez, mi gobierno va a ser particularmente severo con los delitos en la frontera, con las expoliaciones en la frontera, con las distintas agrupaciones de toda naturaleza, que naturalmente yo sé cuáles son, que se encuentran en la frontera abusando y creando permanente malestar. Yo me reuní en la última ocasión que estuve en Cúcuta con las madres de un grupo de muchachos y muchachas desaparecidos en las trochas. Estamos hablando de centenares de muchachos. No se sabe si murieron o no, sencillamente desaparecieron. Pero cuando tú hablas con una madre y te dice, yo tengo 10 años buscando a mi hijo, salí un día de mi casa en San Cristóbal y nunca más lo vi. Y lo voy a seguir buscando hasta que sea necesario porque es mi único hijo. Tú entiendes el dolor que significa para la familia, el que en cualquiera de esas trochas, alguno de los que las operan, llámese como se llamen, le quitaron la vida o los secuestraron o los desaparecieron para siempre. En la frontera hay que tener manos firmes y yo estoy seguro que nuestra Fuerza Armada, entrenada debidamente para ello, va a poner orden en esos límites. Yo quiero hacer una pregunta muy sinceramente. ¿Cree que su gobierno va a ver la posibilidad de algún diálogo con personas del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Los va a perseguir? ¿Qué va a pasar en ese caso en Venezuela? Usted llama o habla de un gobierno de paz y de diálogo. ¿Va a ser así? Sí, pero no es que lo digo aquí en Cúcuta, es que lo digo en Venezuela, es que lo digo en la Asamblea Nacional, de la cual soy uno de los 20 diputados opositores contra 257 diputados oficialistas. Es que creo en eso. En Venezuela no es posible gobernar en paz si te empeñas en perseguir a quienes hoy tienen buena parte del control de las instituciones en Venezuela. Yo, electo presidente y jurado en el cargo, tengo que trabajar con una Asamblea Nacional que van a tener 257 diputados, hoy oficialistas, mañana de la oposición. Voy a tener que trabajar con el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, la Fuerza Armada, el alto mando militar, una gran mayoría de los gobernadores y alcaldes,
legisladores regionales y concejales que son militantes del partido oficialista por lo menos por año y medio. Yo conversé aquí en Bogotá en una oportunidad con Pedro Carmona, que fue presidente, entre comillas, de Venezuela por 48 horas. Yo le pregunté, don Pedro, ¿a qué atribuye usted su cortísimo mandato? Y me dijo, a que no supe entender que en Venezuela hay otras fuerzas con poder suficiente para que pasara lo que pasó. Entonces, no hay gobernabilidad posible si no hay entendimiento. En Venezuela no hay otra alternativa. Yo he dicho y lo mantengo que será un gobierno sin perseguidos ni perseguidores. Queremos la paz y la única manera de preservar la paz es entendiendo que el perdón es la clave del mañana que tenemos por delante. Yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca experiencias de otros países, en Nicaragua, en Chile, en España. No sé si me da tiempo, pero yo asistí a un programa de estudio en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los ponentes en una oportunidad fue Santiago Carrillo, legendario secretario general del Partido Comunista Español. Cuando yo le pregunté cuál fue la clave de la transición española de una dictadura de 1 millón de muertos y 37 años a un gobierno democrático, nunca olvidó que me dijo el perdón. Pero luego agregó, pero el perdón no es una palabra, no es un concepto. Para mí es un hecho real. Déjeme decirlo de manera práctica. Cada vez que yo entro a las Cortes Españolas, 2 guardias civiles que se encuentran a la entrada me saludan con mucho respeto. Buenos días, su señoría. Y yo le respondo con igual respeto. Uno de esos guardias me torturó personalmente durante 6 años. Me dijo, esa es la clave. El perdón. Venezuela necesita del perdón. Venezuela necesita de que nos entendamos. De lo contrario, Venezuela y Colombia seguirán en esta situación tan difícil. Los colombianos tienen una experiencia que nosotros deberíamos aprender de ella. Las diferencias entre las élites políticas colombianas que terminaron con el asesinato de Gaitán condujeron a años y años y años de guerras, de destrucción y de muerte. Fueron centenares de miles los muertos después del asesinato de Gaitán. Nosotros no queremos esa suerte. Ojalá que nuestras élites políticas vean la realidad colombiana, esa tragedia que significó la guerra y que todavía persiste, y comprendamos que es en la paz donde está el futuro de Venezuela. Hablando precisamente de entendimiento, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿aprendió la oposición de las experiencias pasadas? Yo creo que han pasado por todas las fases, desde la protesta social hasta ahora buscar democráticamente la salida de Nicolás Maduro. Espero que sí. Yo mismo pasé por eso. Mi esposa, que está conmigo aquí, diputada de la Asamblea Nacional en 2015, fue de las más activas en la protesta social en Venezuela. Cuando se produjo la que ahora llaman la batalla de los puentes, sí, aquí entre el puente Simón Bolívar, nosotros estábamos en Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil, y si aquí hubo heridas, nosotros contemplamos cómo junto a nosotros caía uno y otro heridos de bala, murieron. Nosotros hemos visto la muerte de cerca. Yo he tenido una estudiante mía de la universidad que dirijo, muerta de un balazo, pero pasé toda la noche con su familia velando mientras la joven agonizaba. El dolor de una madre cuando su hija muere no tiene manera de explicarse. Y ese dolor de las decenas de muertos, porque han sido muchos, en pos de vías equivocadas, tiene que hacernos reflexionar y entender que solo electoral, pacíficamente, cívicamente, es posible derrotar a este gobierno, y lo vamos a derrotar. Y el 28 de julio, ten la seguridad, recuérdanos que el 28 de julio vas a celebrar aquí junto a tu familia el gran triunfo de la democracia venezolana. Esperamos que así sea. Su mensaje final para todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, para que, por supuesto, apoyen su candidatura, para que se sumen y, lo más importante, para que salgan a votar este 28 de julio. Aunque parezca extraño, no les voy a pedir que voten por mí. Lo que les voy a pedir es que voten. Que todo venezolano, reside en Colombia, reside en Venezuela, que esté inscrito en el registro electoral, que muchos venezolanos que están aquí y que transitan a diario hacia San Antonio, hacia el Táchira, voten el 28 de julio. Voten, porque votando es la única garantía de que tengamos soluciones, de que el nuevo gobierno tenga legitimidad, que la comunidad internacional lo reconozca, que dejemos atrás tanta tragedia. Voten, vayan a votar por Venezuela. Es nuestra herramienta de lucha y no podemos desperdiciarla. En las elecciones regionales el 57% de los venezolanos no votaron. En las elecciones parlamentarias últimas el 60% no votó. En las elecciones que convirtieron a Maduro en presidente el 60% no votó. Cuando usted no vota y se queda en su casa,
usted está votando por Maduro. Así que les invito a votar por Venezuela. Luis Eduardo Martínez, candidato a la presidencia de Venezuela. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad.